El tema de esta noche es un esfuerzo, la santidad como un esfuerzo propulsado por el Espíritu, motivado por el Evangelio y energizado por la fe. En la sesión anterior estuvimos hablando de cuál era el rol de la ley en el proceso de la santificación. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la otra parte, el otro polo de la balanza que equilibra todo esto, y es el rol del Espíritu, el rol del Evangelio, el rol de la fe y a la vez el rol del esfuerzo personal que Dios espera que cada uno haga. Y sin embargo, ese mismo esfuerzo se supone que sea propulsado por el Espíritu, que sea motivado por el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio y energizado por la fe. En ese título que tiene la clase de hoy hay algunas palabras clave. Y de esas palabras vamos a estar hablando a lo largo de toda esta sesión. Hay una palabra esfuerzo que es importante, hay una palabra espíritu que es importante, hay una palabra evangelio que es importante y hay una palabra fe. Se supone que nuestra justificación o salvación, el acto por medio del cual Dios, el día que nacemos de nuevo, nos declara justos, salvos, sin serlo, pero declarado justo, es algo que Dios hace de manera exclusiva, de manera singular, sin ninguna participación de parte nuestra. Y es lo que los teólogos llaman un monergismo. La salvación es monergista, mono, uno. Solamente Dios participa en ella. Sin embargo, la santificación ha sido definida tanto por los teólogos del calvinismo como por los teólogos del arminianismo como un proceso sinergista donde se supone que el creyente tiene una participación importante. Y diferentes maneras, diferentes autores o teólogos, pensadores han expresado esta idea de diferentes maneras. Jerry Bridges es un señor ya de mucha edad que ha escrito a lo largo de los años, pero es muy conocido por su esfuerzo al escribir acerca de la santidad. Y él tiene un par de libros que se llama uno En búsqueda de la santidad y el otro En búsqueda de la piedad. The Pursuit of Holiness en inglés and The Pursuit of Godliness también en inglés. Es un señor quizás de más de cerca de 80 años o quizás 81, 82 años. Pero él ha tenido mucho tiempo reflexionando y escribiendo, enseñando acerca de la santidad. Y esto es una de las cosas que él dice en su libro La búsqueda de la santidad. Nadie puede obtener ningún grado de santificación sin la intervención de Dios. De manera que eso es clave. Si Dios no interviene, nadie puede obtener el más mínimo grado de santificación. Pero hay un pero. Pero igualmente nadie la obtendría sin un esfuerzo de su parte. No porque Dios tenga ninguna incapacidad en hacer eso, sino porque Dios ha diseñado el proceso de santificación de tal manera que el creyente tenga que participar. Y de ahí entonces que nosotros vemos, creo que hemos hablado de esto en algunas ocasiones, creyentes que quizás nacen de nuevo el mismo día o el mismo mes o el mismo año, y años después hay uno que está mucho más santificado que el otro, y no creemos que Dios tenga caritas en ese proceso, pero sí creemos que aunque Dios trabaja de manera distinta en cada uno, no es menos cierto que algunos son espiritualmente vagos, como Jerry Bridges menciona, o creo que Packer menciona en uno de sus libros sobre la santificación, que a veces la santificación no se ha dado como debiera haberse dado simplemente por laziness o vaganza espiritual. Juan Calvino estaba tan de acuerdo con esto que estamos mencionando que él lo decía de esta manera: el eliminar la corrupción de la carne es un trabajo arduo y una labor inmensa. En otras palabras, los deseos de mi carne que están presentes combaten contra mí, contra los deseos de mi alma. De hecho, Pablo lo expresó en Gálatas 5:17, si mal no me equivoco, y dice que los deseos del espíritu se ponen a los deseos de la carne y viceversa. Y que ellos no se pueden entender esos deseos.
De manera que mi carne siempre estará deseando, codiciando cosas que a mi espíritu no le interesan. Mi espíritu ya regenerado. Y mi espíritu, por otro lado, estará deseando comunión con Dios que a mi carne realmente le tiene sin cuidado. Y Pablo entonces decía que esos deseos de la carne, en mi proceso de santificación, se oponen a los deseos del espíritu. Y viceversa. Entonces ahora yo necesito entender cuál es el rol del Espíritu Santo en mi vida, en la santificación, porque sin Él yo no puedo ser santificado. ¿Cuál es el rol del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuál es el rol de mi fe? ¿Cuál es el rol de mi esfuerzo? ¿Cómo todas esas cosas interactúan para producir lo que Dios ha diseñado como un proceso de santificación? Lo primero que queremos ver es de qué manera la palabra de Dios dice que nosotros somos empoderados por el Espíritu con E mayúscula. Mira lo que Pedro dice en su primera carta 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, mira para qué, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios, en su previo conocimiento y en su voluntad soberana, en la eternidad pasada, hizo una elección nuestra. Esa elección se produce, y esa regeneración, por medio del Espíritu. El Espíritu Santo, entonces, me santifica de dos maneras. En la primera parte, vamos a llamarle, en lo que llamamos en una sección anterior la santificación posicional, santo implicando el ser separado, el Espíritu me separa y me saca del mundo en el que yo vivía, el mundo de la carne, el mundo perdido, me trae al reino de los cielos. Entonces ahí hay una obra exclusiva del Espíritu donde yo no participé. Es una obra de regeneración. Ahora el Espíritu ya no desde afuera, ya el Espíritu está dentro de mí y se ha unido de hecho a mi espíritu. Mi espíritu ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y ahora precisamente porque, como Pedro nos dice, nosotros somos a partir de ahí coparticipadores o participadores de la naturaleza divina. Ahora hay una fuerza divina en mi interior, Dios que mora en mí, que puede producir en mí deseos de ser santificado, dirigirme y demás. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu comienza desde adentro a hacer un trabajo de santificación en nosotros. De manera que, como bien dice Pedro, la obra santificadora es el Espíritu y es llevada a cabo para obedecer a Jesucristo, para crear obediencia en nosotros. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 8, versículo 9 y versículo 13. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. En otras palabras, ya ese mundo de la carne, donde la carne me dominaba, donde lo único que yo podía hacer era obedecer los deseos de la carne, ya yo no estoy ahí. Es verdad que a veces todavía obedezco la carne, pero yo no estoy ahí. Entonces ya no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es la morada del Espíritu que hace la diferencia y que me capacita. Por eso la frase es empoderados por el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo está diciendo a los romanos, vosotros tenéis que hacer morir las obras de la carne. Pero la manera como vosotros las pueden llevar a cabo de esa manera, la pueden hacer morir, ustedes tienen que hacerlo, pero por el Espíritu. En otras palabras, no es mi esfuerzo que lo produce, es el Espíritu que mora en mí, pero yo tengo que participar con ese Espíritu porque llega un momento incluso en que yo puedo resistir el Espíritu. Dios permite eso. Y ahorita vamos a ver los pasajes donde se me habla de eso. Yo puedo apagar el Espíritu, yo puedo entristecer el Espíritu. Dios permite esa interacción con el Espíritu que mora en mí, pero de esa misma manera yo puedo apagar los deseos de la carne, yo puedo hacer morir las obras de la carne en mí, pero por el Espíritu. Mira cómo lo dice, pero si por el Espíritu, con E mayúscula,
hacéis morir, pero ya eso soy yo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahora que el Espíritu Santo mora en mí, ¿de qué manera Él me santifica? Y queremos postular que lo hace de 3 maneras distintas, que la palabra revela. Número 1, el Espíritu de Dios revela pecado. Tanto revela pecado el Espíritu de Dios que revela pecado hasta el inconverso. Eso es exactamente lo que Cristo dice antes de partir en el aposento alto y recogido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, se escucha cómo Cristo lo dijo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, el Espíritu, no vendrá a vosotros si no me voy. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De manera que una de las acciones del Espíritu es el convencimiento de pecado. Y por eso nosotros oramos muchas veces y pedimos o por arrepentimiento en nosotros mismos o en otros, o aconsejamos, le decimos al aconsejado, pídele a Dios que te dé arrepentimiento, pero eso viene por el Espíritu. Y lo primero que el Espíritu hace cuando va a dar arrepentimiento es que ilumina el pecado, la obra pecaminosa, para que yo le pueda dar la dimensión, el tamaño, el peso que realmente tiene. Y cuando yo lo puedo ver, wow, eso comienza a contristar mi espíritu, mi interior, mi corazón. Entonces, eso es una manera, revelando pecado. La otra manera, como el Espíritu nos santifica, es de esta forma, iluminando la palabra para yo entenderla. Mira cómo Pablo se lo dice en 1 Corintios, capítulo 2, 9 al 10. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dios nos reveló esa verdad por su Espíritu. Si el Espíritu no está en mí iluminando la palabra, yo no voy a poder ver la verdad. Pero imagínate ahora que yo soy un cristiano vago que no estudia la palabra. ¿Cuál es la iluminación? ¿De qué palabra? Y que el Espíritu va a hacer que sí mora en mí cuando yo no estoy estudiando la palabra. Suponte que otro cristiano se convierte en un estudioso de la palabra cuando él está en la palabra, inmerso en la palabra. El Espíritu que mora en mí está satisfecho, complacido con el esfuerzo de yo estudiar la palabra, y en la medida que yo estoy tratando de entenderla, el Espíritu se complace en iluminarla. Yo la entiendo, y cuando la entiendo, el mismo Espíritu me puede ayudar a aplicarla y yo voy siendo santificado de esa manera. Pero si en vez de sacar el tiempo para estudiar su palabra, yo estoy frente a una televisión o leyendo muñequitos, por así decirlo, entonces el trabajo de santificación no está ocurriendo de la misma manera. La tercera manera, como el Espíritu nos santifica, es algo quizá menos entendible que las dos anteriores, pero es algo que la palabra dice y que nosotros entonces tenemos que creer. En 2 Corintios 3:18 nosotros leemos lo siguiente: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Nota ahora una parte importante en este versículo, es que nosotros vamos siendo transformados, de manera que yo no soy el agente de transformación, estamos siendo transformados. ¿Por quién? Por el Señor. El Señor es el agente transformador. Pero una de las cosas que el texto me dice es que esa transformación, una de las maneras como se da, es una de las formas como se da es en la manera en que yo me expongo a la gloria del Señor. Yo contemplo su gloria. ¿Dónde la contemplo? En su palabra. Y en la medida en que yo contemplo su gloria, en esa misma medida, esa contemplación va transformándome. Y tú me puedes decir, bueno, pero ¿de qué manera eso lo hace? Bueno,
La palabra no nos explica, pero yo creo que podemos especular un poco. Por un lado, en la manera en que yo miro la gloria de Dios revelada en su palabra por el mismo Espíritu que le está iluminando, a mí me motiva a querer ser santificado. En esa misma manera yo quiero ser como Cristo. En esa misma manera, mientras más veo la gloria de Cristo, más veo cuán lejos estoy de Él y más yo quiero ser limpiado por Él. De manera que la contemplación de su gloria produce en nosotros esa transformación y deseo de transformación, deseo de rendir la voluntad, deseo de cambiar, deseo de obedecer. Y es algo que uno puede ver de manera práctica si queremos, porque Moisés fue y contempló la gloria de Dios en la montaña y cuando él bajó, bajó transformado, ¿sí o no? Su rostro estaba transformado, él brillaba hasta el punto que la gente no lo podía ver. Entonces la contemplación de la gloria de Dios, físicamente hablando, produjo una transformación física en Moisés que otros pudieron ver y le pidieron que se cubriera. De esa misma manera, como yo no la contemplo físicamente, pero yo la puedo contemplar espiritualmente en su palabra, el contemplar la gloria de Dios produce entonces una transformación espiritual en nosotros que es parte del proceso de santificación. ¿Se entendió eso? Ok, algunos. Decía que nosotros tenemos una participación en este proceso. Y esa participación es tanto positiva como negativa en ocasiones. Podemos participar para bien en nuestra santificación o nosotros podemos participar para mal, negativamente. Y mira cómo Pablo le advierte a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Qué implicaría apagar el espíritu? Obviamente no creemos que el espíritu es una llama, no creemos que el espíritu es algo que lo podemos sacar, pero lo podemos apagar. Y si tú miras los otros versículos que nos hablan de algo similar, entonces puedes percatarte de que realmente Pablo está hablando de una resistencia a la obra santificadora que el mismo Dios permite. Mira cómo Pablo se lo dice a los Efesios en 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que yo puedo apagar el Espíritu, entristecer el Espíritu, y cuando Esteban hablaba, y lo vamos a ver en un momento, hablaba de resistir el Espíritu. Dios es omnipotente, pero Dios ha diseñado su economía, por así decirlo, espiritual, de tal manera que en su soberanía Él permite ciertos grados de resistencia a su acción, porque no nos ha hecho marionetas, no nos ha hecho robots, y una de las cosas que nos distingue precisamente de los animales es que al igual que Dios tiene una voluntad, de esa misma manera el hombre tiene una voluntad. Esa voluntad viene esclavizada al pecado, pero cuando Cristo nos hace libre, Él corta esa voluntad y nosotros volvemos a tener la capacidad de poder obedecer a Dios. No completamente, pero lo podemos obedecer. Y nos pasa al igual que Adán, y es que Adán tenía la voluntad de poder obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Dios tenía el poder de impedir que Adán ejerciera su voluntad en ese momento, pero no lo hizo. Le permitió su ejercicio porque Adán era portadora de la imagen de Dios que tiene esa voluntad. Y cuando Él viene a morar a nosotros, Él no oblitera nuestra voluntad completamente, Él simplemente la comienza a modificar. Entonces de ahí las instrucciones de Pablo a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no entristezcáis el espíritu. ¿Cómo yo hago eso? Yo hago eso pecando, yo hago eso no exponiéndome a los medios de la gracia. La oración es un medio de la gracia, la lectura de la palabra es un medio de gracia, el pertenecer a una iglesia local es un medio de gracia. Cuando yo no participo de los medios de gracia a través de los cuales Dios obra y opera, entonces yo puedo terminar entristeciendo el espíritu o apagando el espíritu. Mira cómo Esteban acusa a este grupo que estaba a punto de apedrearlo. Le dice: no fue mi mano la que hizo todas estas cosas, hablando Dios a través de Esteban. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Ahí hay una obra de resistencia. Nosotros podemos ver eso
cuando Cristo estaba expulsando los demonios y fue acusado de expulsarlo por el poder de Belcebú, en ese momento la gente había visto las evidencias de que Cristo era realmente quien él decía que era y estaban resistiendo la obra del Espíritu. De ahí que Cristo dijera que ese pecado no es perdonable. No es perdonable, porque si el Espíritu es quien regenera al ser humano y le hace nacer de nuevo, y entonces tú estás ahora negando la obra del Espíritu porque tú piensas que es Satanás que le está haciendo, ¿quién te va a regenerar? No tienes quien te regenere. Entonces ahí nosotros podemos ver de qué manera el creyente, el incrédulo puede resistir al Espíritu y todavía el creyente puede o apagarlo o entristecerlo, diferentes grados de resistencia, por así decirlo. Entonces ahí nosotros vemos el rol del Espíritu Santo. Como tenemos que cubrir varias cosas, no nos vamos a detener mucho más ahí. Pero vamos a decir un par de cosas con relación a la santificación y el Evangelio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, uno de los cuidados que tenemos que tener es que cuando usamos la palabra evangelio tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Porque la palabra evangelio no siempre significa la misma cosa en el Nuevo Testamento. En ocasiones el evangelio solamente significa la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas que eso trajo. La vida que cumplió con toda la ley. La muerte que paga por el pecado, la resurrección que garantiza las promesas, y esas son las buenas nuevas. Y ese es el Evangelio. Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Dice que Cristo vino y murió según las Escrituras, resucitó según las Escrituras, y ese es el Evangelio. Pero muy frecuentemente la palabra Evangelio implica todo lo que la palabra de Dios tiene que decir. Todo el consejo de Dios también es usado de esa manera. De manera que tenemos que ver ahora cuál es el rol del Evangelio en el contexto de todo lo que Dios tiene que decir para el creyente en el proceso de santificación. Entonces, el Evangelio estimula la santidad, por un lado, debido a un sentido de gratitud. Si yo realmente entiendo el Evangelio, que Cristo murió por mí, vamos a verlo en su sentido más estrecho, que Cristo murió por mis pecados, fue a la cruz, sufrió una muerte que yo no podía sufrir, a quien no conoció pecado fue hecho pecado, para que yo no tuviera que pasar por la misma odisea y no tuviera que ir al infierno. Eso solo, si yo lo entiendo bien, debiera producir en nosotros un sentido de gratitud, de obediencia para siempre. Debiera llevarnos a amar al Señor Jesucristo, y eso solo en su mejor expresión, sin la oposición de mis deseos de la carne, eso solo debiera ser suficiente para que yo obedeciera a Dios para siempre y lo amara con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, pero resulta que yo tengo una carne que se opone todavía. Pero ciertamente, mientras mejor entiendo el Evangelio, más gratitud yo tengo, mejor obediencia, mayor amor debo tener y mejor obediencia yo debo también, con mayor obediencia, responder. Mira cómo Pablo nos dice en Romanos 12, 1 a 2, algo similar. Déjame decirte primero que Pablo nos dice del 1 al 11. Del 1 al 11, Pablo nos deja ver la pecaminosidad del hombre, cómo nadie busca de Dios, cómo todo hombre sabe que existe un Dios, cómo él lo sabe en la creación, lo sabe en su conciencia. Pablo nos dice también que la salvación no es por obra, que es por fe. Nos dice que es a través de la gracia, que Cristo murió por nosotros, que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, que Dios fue quien exhibió a Cristo públicamente en la cruz para demostrar que Él era el justo y el que justifica. Nos habla de la predestinación, el capítulo 9, y cómo Jacob e Isaac, antes de que hubiesen hecho algo bueno o malo, uno fue elegido por Dios versus el otro, Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, todo eso. Él despliega todo eso. Entonces, después que Pablo explica todo eso, bueno, en Romanos 8:1, por consiguiente, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Porque Pablo despliega todo eso, él dice lo siguiente: por consiguiente, por tanto, yo concluyo que en vista de las misericordias de Dios, todo lo que yo le hablé de Romanos 1 al 11, en vista de toda esa misericordia derramada, por consiguiente, os ruego,
aquí está, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahí está la santificación, aceptable a Dios. ¿Por quién hace la presentación de sus cuerpos a Dios? Nosotros lo hacemos, que es vuestro culto racional. Y no adaptéis a este mundo, yo tengo que hacer eso, no me puedo adaptar a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí está Pablo diciéndonos, si tú entiendes bien lo que yo enseñé de Romanos 1 al 11, el culto racional, la adoración lógica, la respuesta lógica racional, la única que existe es que tú presentes tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable, aceptable a nuestro Dios. Ahí está la obra de gratitud, porque si tú entiendes el Evangelio de Romanos 1 al 11, como dirían en inglés, you got it made. Tú lo tienes hecho. El problema es que mi entendimiento de Romanos 1 al 11 está limitado porque mi mente no es perfecta. Mi carne limita no solamente mi entendimiento, limita mi obediencia. Y de ahí entonces que Kevin DeYoung en su libro El agujero en nuestra santidad dice, me parece que cada cristiano con el que yo hablo en estos días insiste en que la santidad personal fluirá de un entendimiento correcto del Evangelio. Y eso es verdad en cuanto a lo que dice, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que Kevin DeYoung me está diciendo con esto? Él no está diciendo que eso no es verdad. Él no está negando que si yo entendiera el Evangelio por lo que es, lo natural sería lo que Pablo dice en Romanos 12. Es que yo presente mi cuerpo como sacrificio vivo y santo a mi Dios. Pero Pablo dice, ¿qué cosa? No os conforméis a los patrones de este mundo. DeYoung se está refiriendo a esto. El problema es que después que tiene la morada del Espíritu, todavía te conformas a los patrones de este mundo. Pero todavía no tiene suficiente transformación de la mente. Y por tanto, lo que debiera resultar de una manera natural, fluida, como obra del Evangelio, no pasa. Y de ahí entonces que empleamos toda la sección anterior en ver cuál es el rol de la ley, lo que Juan Calvino llamaba el tercer uso de la ley. El primer uso de la ley me revela el carácter moral perfecto de Dios y la imposibilidad de yo cumplir su justicia perfecta y me empuja hacia Cristo entonces, porque yo no puedo llegar hasta ahí. Ese es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley es la convicción hacia los pecadores, creyentes y no creyentes. Y el tercer uso de la ley es empujarme en mi proceso de santificación, recordándome el estándar de Dios y sus consecuencias cuando yo no las cumplo. De ahí que DeYoung dice, eso es verdad en cuanto a lo que dice, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos ayuda de otra manera? Que ya habíamos visto. Vimos el proceso de creando una respuesta de gratitud, pero ¿de qué otra manera? Nos ayuda diciéndonos la verdad acerca de quiénes nosotros somos. Porque el Evangelio es buenas nuevas, pero las buenas nuevas son montadas arriba de unas malas nuevas. Romanos 3:23, todos han quedado cortos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Primera parte de Romanos 3:23, y quedaron cortos de la gloria de Dios. Eso es parte del anuncio del Evangelio, porque las buenas nuevas nunca serán buenas nuevas si yo no entiendo las malas nuevas. Es que yo estoy condenado, que estoy muerto en delitos y pecados. Por eso que esto es buenas nuevas, porque ahora yo puedo recibir perdón, recibir salvación por gracia y no por obra. Entonces me recuerda quiénes somos, y al recordarme quiénes somos, me recuerda de la gracia de Dios tan grande, tan infinita, tan excelsa, tan inmerecida, y yo la puedo saborear mejor. El Evangelio nos anima a tratar otra vez. Porque el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios en el perdón. Imagínate si después que el Espíritu mora en mí, a mí se me olvida el perdón que el Evangelio trajo. Y hoy yo pequé, y hoy yo me caí, y ahora ¿cómo me levanto? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Como dice el Chavo. Pero si yo entiendo bien, pasajes como Romanos 8:1, no hay condenación
para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es parte del Evangelio. Entonces ahora, después que yo me caí, yo me puedo levantar otra vez y comenzar a caminar de nuevo para seguir siendo santificado, confiando en las promesas de Dios y en las verdades que Dios ha revelado. Si yo recuerdo Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ahí estoy yo, ni Miguel Núñez, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo recuerdo eso, después que me caigo, yo puedo decir, pero gracias que nada, ni esta caída me podrá separar del amor de Dios. Entonces me anima a continuar, me empuja hacia adelante, me levanta. Las promesas de Dios creídas, afirmadas y apropiadas me levantan y me dicen, trata otra vez. Tú puedes, continúa. Me recuerdan a Pedro, pero si Pedro lo negó 3 veces y le dieron otro chance, pues mira, quizás Dios me puede dar otro chance. Todo eso es parte del Evangelio en el sentido amplio de la palabra. Yo necesito entonces en el proceso de santificación, para que el Evangelio haga su efecto correcto en mí, yo necesito enfocarme en sus promesas. Y aquí hay varias, algunas ya yo las mencioné. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces yo puedo ahora, cuando peco, decir, gracias Dios, porque aunque esto te ofendió, y esto quizá me traiga consecuencias, en tu gracia yo no he perdido mi salvación. Yo voy a tratar nuevamente. Romanos 8, 16, 17 me dice que yo soy coheredero con Cristo. Bueno, yo no creo que, si usted realmente entiende lo que es coheredar con Cristo, yo no creo que usted querrá vivir una vida de pecado. Porque ¿qué coheredero será eso? Romanos 8, 38 y 39 ya lo leímos. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Si me voy al Evangelio de Mateo, Lucas, con las bienaventuranzas, los humildes heredarán la tierra. Los perseguidos heredarán el reino de los cielos. Los puros de corazón verán a Dios. De Jong tiene una historia con relación a este último versículo en su libro El agujero en nuestra santidad, que es una confesión a la vez. Él dice que en su casa, en su vecindario, en el verano había, no sé si esa persona está todavía ahí, pero una mujer que en el área que él tenía que transitar, lavaba su carro de una manera, con un traje de baño o bikini muy sensual. Entonces cuando él iba pasando, él veía esta atracción, esta tentación. Él dice que este versículo, los puros de corazón verán a Dios, a él lo ayudó mucho en su proceso de santificación con relación a esa tentación. Porque él se decía a sí mismo, yo quiero ver a Dios, yo quiero ser puro, eso no es para mí. Yo quiero ver a Dios, yo quiero ser puro, eso no es para mí. Entonces, tú puedes ver cómo ver las verdades del Evangelio, las promesas, creerlas, también me ayuda en mi proceso de santificación. Pero para yo creerlas, yo tengo que leerlas, conocerlas, memorizarlas. ¿Te das cuenta del rol de la palabra ahora? Y el Espíritu que mora en mí me la puede recordar, porque la palabra de Dios dice que Él me guiará a toda verdad. De manera que yo necesito ahora la guianza del Espíritu para entender la palabra, para que me la recuerde en el momento preciso, en el momento de la tentación, y yo poder seguir caminando, avanzando en mi proceso de santificación. Entonces ya vimos el rol del Espíritu, el rol del Evangelio, y de forma abreviada, el rol de la fe. La fe tiene un rol en mi santificación. Porque si yo no creo sus promesas, no creo al Evangelio, lo vivo dudando continuamente, dudo el perdón de Dios para conmigo, eso no me va a ayudar, me va a desanimar, me va a debilitar, me va a hacer más lento. Yo necesito creer la verdad de Dios. Y yo creo que eso es aunque parezca como sencillo, yo creo que es uno de los graves problemas de muchos cristianos. Como que la verdad de Dios no es creída. Es memorizada, es recordada, pero no es creída. Y una de las maneras como nos damos cuenta es porque con frecuencia yo tengo que recordarle a cristianos, no es por la fuerza, no es por el poder, es por su espíritu.
Sí, es verdad. Sí, pero tenemos 3 meses o 3 años de tratar por la fuerza y por el poder. No es por la fuerza, no es por el poder, es por su espíritu. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente no hemos creído la verdad. Otras veces Dios nos perdona y nos seguimos latigando porque no hemos creído su perdón. Y así sucesivamente. Entonces, otras veces se nos olvidan, quizás, se ha ido el tiempo, hacia el final voy a tratar de llegar hasta ahí para que podamos ver cómo esta gente de Hebreos 11 creyó esas promesas y cómo la creencia firme en promesas que nunca recibieron, lo mantuvieron en el camino y lo mantuvieron en una vida de obediencia y de santificación. Yo necesito creer la verdad de Dios porque todo lo que Satanás va a hacer en mi vida es contrario a esa verdad. Satanás miente con relación a Dios. Satanás miente con relación a mi pecado. No, eso no es tan grande. Eso no te va a traer tanta consecuencia. Y eso no es nuevo. En el jardín del Edén, él le dijo, no, tú no te vas a morir. Seguro que no vas a morir. Miente con relación a su palabra, miente con relación a Dios, miente con relación a mi pecado, o me dice, ya caíste, tú jamás te vas a poder levantar, tú jamás serás el mismo, jamás Dios te va a bendecir. Está desdiciendo del perdón de nuestro Dios. Entonces él miente acerca del perdón y miente acerca del poder o la veracidad de la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, tú estás seguro que Dios ha dicho. Entonces ahora yo puedo ver el rol de la fe. Yo tengo que creer todo lo que la palabra dice. No tengo que entenderlo, yo tengo que creerlo. Y la verdad de nuestra fe no se prueba con mi cabeza. No se prueba en un examen escrito. Se prueba en cómo yo vivo. Y eso es la importancia. Yo puedo creer que Dios es soberano. Yo puedo creer que Dios es fiel. Yo puedo creer que Dios me sostendrá. Yo puedo creer que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Pero si el día que a mí me dan un diagnóstico de cáncer, yo me lleno de pánico, yo mostré cuánto yo creo. No es esto, no es esto, no es un examen, es la vivencia de la vida. Entonces tú puedes ver eso, por ejemplo, en un Job. ¿Tú quieres saber cuánto Job creyó? Tú lo ves en su vida. Él pierde todas sus posesiones, le quedan 10 hijos, él lo pierde todo en un solo día, en un solo evento. Y cuando él recibe la noticia, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es un hombre de fe. Tú ves a un Abraham que Dios le pide que sacrifique a su hijo, él lo pone en el altar y él va a clavar el cuchillo sobre su hijo. Eso es un hombre de fe. Ese hombre creyó. Tú ves a Noé, que Dios le dice, fabrícate un arca que va a llover, pero Noé nunca ha visto agua ni lluvia, pues no ha llovido. Noé, va a llover, ponte a fabricarla. 5 años, 10 años, 15, 20, 25, 50, y Noé fabricando un arca donde no había agua, donde no había lluvia. 50, 75, 80, 100 años, 110 años, 115, 16, 17, 18, 19, 20, primera gota de lluvia, es un hombre de fe. La fe se prueba en el diario vivir. Y eso es como Dios lo hace. Ok. El Espíritu participa. El Evangelio tiene un rol. La fe tiene un rol. Pero hay un esfuerzo personal que tiene un rol. Mira cómo lo dice De Jong. Sí, el Espíritu nos empodera en la santificación. Sí, el Evangelio nos motiva a ser como Cristo. Sí, la fe energiza nuestra obediencia, pero aún necesitamos hacer un esfuerzo. La misericordia de Dios no produce obediencia automática. Tenemos que buscar, está muy bien dicho esto, tenemos que buscar aquello que es un regalo de Dios para nosotros. La santificación es un regalo de Dios para nosotros. Es algo que yo me gano. Es un regalo de Dios para nosotros, pero yo tengo que buscarlo, porque Dios me lo está ofreciendo y me dice, yo tengo medios de gracia para que lo recibas, pero yo no me apodero de los medios de gracia. Yo no leo la palabra, yo no la estudio, yo no medito, yo no reflexiono, yo no oro, yo no
yo soy inconstante en mi participación en la vida de la iglesia local, pero la oferta está. Pero la oferta llega a través de medios, de canales, y yo no los uso, pues no la tiene. Eso es como se da. Y el uso es mi esfuerzo. John Piper, hablando de ese esfuerzo personal, dice, cuando se trata de matar mi pecado, yo no espero pasivamente por el milagro de la muerte de mi pecado, sino que yo actúo el milagro. Lo que él está diciendo con esto es que la santificación es un milagro, porque es Dios quien la hace, Él es el agente santificador. Pero lo que él dice es que cuando se trata de mi pecado y la tentación y aquello que combate contra mí, él no dice, bueno, como esto es un milagro, voy a esperar por el milagro de la santificación que me llegue. Él dice, no, yo lo que hago es que actúo el milagro. Yo voy y obedezco aquellas cosas que la palabra de Dios me dice que obedezca, de manera que el milagro se haga presente en mí. De eso que él está hablando. El apóstol Pablo, mira cómo lo dice en Efesios 4, 22 y 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, eso es un imperativo, del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No sé dónde cada uno de nosotros estaba con el viejo hombre, cuáles cosas, de cuál lado cojeaba, pero para algunos pudiera ser envidia, celos, orgullo, malas palabras, no sé, alcohol, lujuria. Pablo dice, desvístete de eso. Entonces, ¿qué resulta? Que yo tenía un pecado de lujuria, el Espíritu mora en mí ahora, yo tengo que alejarme de esta televisión que me hace lujuriar, yo tengo que alejarme de esta computadora que me lleva a pecar, o yo tenía un pecado de, no sé, celo, envidia. El celo es miedo a perder lo que tengo, la envidia es querer lo que el otro tiene. Pues yo tengo que encontrar mi seguridad en Dios para que yo no experimente esas inseguridades. Pero yo tengo que hacer eso, yo tengo que buscar eso. Entonces de ahí que Pablo continúa y le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea, ¿quién? Tú, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelear la buena batalla de la fe no se limita a defender, que muchas veces, sobre todo hoy en día se ve de esa manera, no se limita a defender la verdad. No se limita, no, yo muero por la verdad, a defender la doctrina. No, no se limita a eso. La buena batalla de la fe es todo lo que en mi correr cristiano, hasta que entre en gloria, todo lo que se opone a mi santificación. A veces es error doctrinal y yo peleo eso. Pero a veces es un pecado, a veces una tentación en particular. Yo peleo eso, eso es la buena batalla de la fe. Mira cómo Pablo lo sigue ilustrando en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Ahí Pablo nos está ayudando a entender que en esta carrera cristiana uno está haciendo un esfuerzo grande y otro no. Solamente uno tiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Oye lo que Pablo está diciendo. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Entonces, primero me está diciendo, acá hay algo de que abstenerse, yo te estoy dando una ilustración. Los que compiten por una corona temporal de este mundo se abstienen de cosas. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una incorruptible, por tanto yo tengo que abstenerme igual que ellos. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, ahí está la abstención,
Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Pablo no está diciendo que él iba a ser como Martín Lutero hizo cuando no entendía la salvación, que en el invierno dormía fuera a la intemperie, pero golpear el cuerpo es resistir los deseos de la carne, resistir la lujuria, resistir la gula, resistir el chisme, que tengo el deseo de chismear, tengo el deseo de decir esto, etcétera, etcétera. Yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. En otras palabras, que yo no termine con un buen testimonio de lo que es una vida cristiana santificada para nuestro Dios. De Jong, de nuevo, lo dice de esta manera: el testimonio consistente del Nuevo Testamento es que el crecer en santidad requiere de esfuerzo de parte del cristiano. Requiere de esfuerzo. Entonces él continúa su cita. Como cristiano del Evangelio, que él llama Gospel Christian, nunca debemos tener miedo de palabras como esforzarnos, luchar, trabajar. Estas son buenas palabras bíblicas. Porque requiere de ese esfuerzo. No es por obra que nos salvamos. Y en sí no son las obras en sí las que me santifican. El agente santificador, ya dijimos que era ¿quién? El Espíritu Santo es el agente, pero Él lo hace a través de canales. Y esos canales son medios de gracia que requieren de mi esfuerzo, como le hemos venido insistiendo, y de ahí entonces la cita. Dios nos ha capacitado, nota como Él dice, nos ha capacitado, eso tiene que comenzar primero, para caminar en santidad, pero nos ha dejado la responsabilidad de caminar en santidad. Él nos ha capacitado, pero nos dejó la responsabilidad. Por ejemplo, tú llegas aquí y me dices, hay que barrer este piso. Y yo te digo, bueno, pero yo no tengo escoba. No, yo sé, pero mira la escoba. Bueno, pero yo no he comido hoy, estoy muy débil. Mira la comida. Si tú supieras que tengo tanta sed, mira el agua. Pero hace mucho calor, te voy a prender el aire. Prendes el aire. Pero yo no veo bien, toma mis lentes. Pero que aquí no hay mucha luz, te prendo la luz. Pero el piso está sucio todavía. Ok, comienza a limpiarlo. Eso es como Dios nos empodera y nos equipa, nos capacita. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas esto. Tú necesitas mi espíritu, yo te doy mi espíritu. Tú necesitas mi verdad, ahí está mi verdad. Tú necesitas convicción cuando estás desviando, mi espíritu te la va a dar. Tú necesitas fortaleza, mi espíritu te la da. Tú necesitas ánimo, mi espíritu te lo da. Tú necesitas perdón, yo te perdono. Tú necesitas arrepentimiento, yo te puedo dar el arrepentimiento. Ahora, ve y pelea la buena batalla. Entonces ahora yo tengo que ir y hacer eso. Mira cómo Pablo se lo dice a los filipenses. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, es un imperativo, en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí está la combinación perfecta de cómo esto se da. Dios obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Pero ocupaos en vuestra salvación. Dios ha obrado, pero tiene que ocuparte. En ocasiones, el reloj ha sonado 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque mi mensaje no estaba listo por las razones que ahora no voy a entrar en ese caso. Hay veces que yo quiero decir, wow, cualquiera se queda un par de horas más. Mi carne puede decirme eso y necesita eso, pero el Espíritu me dice, sí, pero a las 9 de la mañana tiene que predicar. ¿Qué tú necesitas? ¿Que te quite el sueño? Por así, lo estoy ilustrando, yo te quito el sueño. Pero ve y levántate y lávate la cara. Ay, no, quítame el sueño primero. No, así no. No, yo voy, me lavo la cara, me levanto, oro, y resulta que a los 15 minutos yo estoy despierto. Son ilustraciones de cómo esto funciona. Mira cómo Martin Lloyd-Jones lo entendió. El Nuevo Testamento nos llama a la acción.
no nos dice que el trabajo de la santificación va a ser hecho en nuestro lugar. Nosotros estamos en la buena batalla de la fe y nos toca luchar la batalla. Pero gracias a Dios, escucha ahora, para balancear esto, somos habilitados para hacerlo. Puesto que en el momento en que creemos y somos justificados por la fe y somos nacidos de nuevo del Espíritu, tenemos la habilidad, ¿dada por quién? Por el Espíritu. Así que el método de santificación del Nuevo Testamento es recordarnos eso. Y al habernos recordado nos dice entonces vayan y háganlo. Y eso es importante. Ok, los minutos que me quedan. Varias cosas con relación al crecimiento en la santidad. Número uno, no siempre es visible. Tenemos que tener, y en la medida en que yo he ido envejeciendo, me he ido percatando mucho más de esto. Tenemos que ser cuidadosos de no juzgar las intenciones y las motivaciones. Nosotros no sabemos. Y a veces nosotros juzgamos, quizá con frecuencia, motivaciones, intenciones de otros, y a veces otros juzgan las nuestras. Ambos procesos son no bíblicos. Alguien pudiera estar creciendo en santidad y yo mal juzgarlo, y otro pudiera lucir que está creciendo en santidad con motivaciones erradas, intenciones erradas, y yo pensar que va muy bien y de repente cuchuplum se fue de cabeza. Entonces la santidad, el crecimiento no siempre es visible, no es uniforme. En otras palabras, si Pedro creció de aquí a aquí en 3 años, Juan va a crecer de aquí a aquí en 3 años. No es uniforme. Pero tampoco es uniforme en mi propia vida. A veces yo crezco en santidad, en una área, crezco en gracia, que sería otra palabra decirlo, en generosidad, pero todavía juzgo. Entonces esto es un área como oscura o en penumbra en mi vida, no es uniforme, no es automático, porque yo haya nacido de nuevo no implica que ya yo me voy a santificar. El Espíritu me va a ir empujando, pero yo tengo que trabajar como dijimos. No implica protección incondicional. Bueno, ya yo me he ido santificando, me puedes poner a la tentación, yo no voy a caer. No, yo no estoy protegido incondicionalmente, yo puedo irme de cabeza. Y no implica retiro o aislamiento, como hicieron los fundamentalistas al final del siglo XIX, que cuando comenzaron a llegar todas las doctrinas ateas de Darwin y demás, recogieron los bates de la sociedad y se retiraron a sus templos. Crearon guetos que hoy en día, que fue de lo que nos habló Al Mohler cuando vino, que hoy en día ellos mismos entonces dicen, ay, pero no hicimos bien. Entonces toda la sociedad, todo el arte, toda la universidad, toda la educación, todo quedó en manos del hombre incrédulo. Claro, 25 años después, 100 años después, que tenemos una sociedad completamente secularizada y sin influencia cristiana. Packer lo dice de esta forma: la regla de la santidad es la ley de Dios. La regla, el estándar, la medida por donde yo veo dónde yo estoy, hasta dónde he llegado. Pero el corazón de la santidad es el amor. Es la regla y tiene el amor. Entonces ahora, un cristiano que haya entendido bien la enseñanza de la palabra va a obedecer por amor a Dios y amor a su prójimo. Pero ¿qué es lo que está obedeciendo? La ley de Dios. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y luego Cristo dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. En 2 minutos que me quedan, Packer, cualquier no parecido a Cristo, ya sea en algo que no es como Él, o en algo que sí es, o en algo por lo que Él en sí está preocupado y yo no, eso no es santidad. ¿Se entendió ese trabalengua? Cualquier no parecido a Cristo, en cualquier forma que yo no me parezca a Cristo, en 3 maneras yo pudiera no parecerme a Cristo. Cristo puede tener algo que yo no tengo. Eso lo entienden, ¿verdad? Eso no es santidad. Yo puedo tener algo que Cristo no tiene. ¿Se entiende eso? Eso no es santidad. Cristo puede estar preocupado por algo que a mí no me preocupa. Eso no es santidad. ¿Entendieron? Entonces, la meta, la santidad es parecerme a Cristo. Cualquier no parecido a Él, ya sea que yo tenga, que me falta o que no me preocupe, no es santidad. Y en el último minuto,
le voy a mostrar 3 gráficas que no tienen palabras, pero que rápidamente yo voy a poder ilustrarle cómo a veces puede lucir diferentes santos. Santo es alguien que es creyente, estamos hablando. Un santo puede lucir así. ¿Cuál es el problema con esa gráfica? Él tiene una cabeza grande, llena de conocimiento, quizás llena de doctrina, de credos, confesiones de fe, pero es desproporcional al resto de su cuerpo. Usted no quiere eso, ¿verdad que no? No, pero a veces nos llenamos de eso y el conocimiento envanece. Pero hay otros santos que son así. ¿Cuál es el problema con eso? Es todo emoción. Él tiene poco conocimiento de la palabra, poco conocimiento de Dios, poco de todo, poco entendimiento, pero él es mucha emoción, mucho brinco, mucha saltadera. Usted no quiere eso, ¿verdad? O usted puede ser esto. ¿Quién es ese? Es el cristiano activista. Él está involucrado en todo, pero a él le falta cabeza y le falta corazón. Pero está en todo. Está en la sopa. Usted no quiere eso, ¿verdad que no? Bueno, pues eso es. No queremos cristianos doctrinales, cabezales. No queremos cristianos emocionales, ni queremos activistas. Entonces, ¿qué queremos? Santos como Cristo, a la imagen de Cristo. Y esa es su santidad en personas ordinarias. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. Por medio del cual Dios, el día que nacemos de nuevo, nos declara justo, salvos, sin serlo, pero declarado justo. Es algo que Dios hace de manera exclusiva, de manera singular, sin ninguna participación de parte nuestra. Y es lo que los teólogos llaman un monergismo. La salvación es monergista, a mono, uno. Solamente Dios participa en ella. Sin embargo, la santificación ha sido definida tanto por los teólogos del calvinismo como por los teólogos del arminianismo como un proceso sinergista donde se supone que el creyente tiene una participación importante. Y diferentes maneras, diferentes autores o teólogos, pensadores han expresado esta idea de diferentes maneras. Jerry Bridges es un señor ya de mucha edad que ha escrito a lo largo de los años, pero es muy conocido por su esfuerzo al escribir acerca de la santidad. Y él tiene un par de libros que se llama uno En búsqueda de la santidad y el otro En búsqueda de la piedad. The Pursuit of Holiness en inglés and The Pursuit of Godliness también en inglés. Es un señor quizás de más, cerca de 80 años o quizás 81, 82 años. Pero él ha tenido mucho tiempo reflexionando y escribiendo, enseñando acerca de la santidad. Y esto es una de las cosas que él dice en su libro La búsqueda de la santidad. Nadie puede obtener ningún grado de santificación sin la intervención de Dios. De manera que eso es clave. Si Dios no interviene, nadie puede obtener el más mínimo grado de santificación. Deseando, codiciando cosas que a mi espíritu no le interesan, mi espíritu ya regenerado. Y mi espíritu, por otro lado, estará deseando comunión con Dios que a mi carne realmente le tiene sin cuidado.
Y Pablo entonces decía que esos deseos de la carne, en mi proceso de santificación, se oponen a los deseos del Espíritu. Y viceversa. Entonces ahora yo necesito entender cuál es el rol del Espíritu Santo en mi vida, en la santificación, porque sin Él yo no puedo ser santificado. ¿Cuál es el rol del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuál es el rol de mi fe? ¿Cuál es el rol de mi esfuerzo? ¿Cómo todas esas cosas interactúan para producir lo que Dios ha diseñado como un proceso de santificación? Lo primero que queremos ver es de qué manera la palabra de Dios dice que nosotros somos empoderados por el Espíritu con E mayúscula. Mira lo que Pedro dice en su primera carta 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, mira para qué, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios, en su previo conocimiento y en su voluntad soberana, en la eternidad pasada, hizo una elección nuestra. Esa elección se produce y esa regeneración por medio del Espíritu. El Espíritu Santo entonces me santifica de dos maneras. En la primera parte, vamos a llamarle, en lo que llamamos en una sección anterior la santificación posicional, santo implicando el ser separado, el Espíritu me separa y me saca del mundo en el que yo vivía, el mundo de la carne. Pero hay un pero igualmente nadie la obtendría sin un esfuerzo de su parte. No porque Dios tenga ninguna incapacidad en hacer eso, sino porque Dios ha diseñado el proceso de santificación de tal manera que el creyente tenga que participar. Y de ahí entonces que nosotros vemos, creo que hemos hablado de esto en algunas ocasiones, creyentes que quizás nacen de nuevo el mismo día o el mismo mes o el mismo año, y años después hay uno que está mucho más santificado que el otro, y no creemos que Dios tenga caritas en ese proceso, pero sí creemos que aunque Dios trabaja de manera distinta en cada uno, no es menos cierto que algunos son espiritualmente vagos, como Jerry Bridges menciona, o creo que Packer menciona en uno de sus libros sobre la santificación, que a veces la santificación no se ha dado como debiera haberse dado simplemente por laziness o vaganza espiritual. Juan Calvino estaba tan de acuerdo con esto que estamos mencionando que él lo decía de esta manera: el eliminar la corrupción de la carne es un trabajo arduo y una labor inmensa. En otras palabras, los deseos de mi carne que están presentes combaten contra mí, contra los deseos de mi alma. De hecho, Pablo lo expresó en Gálatas 5:17, si mal no me equivoco, y dice que los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne y viceversa. Y que ellos no se pueden entender esos deseos. De manera que mi carne siempre estará de carne, el mundo perdido, mientras haya el reino de los cielos. Entonces ahí hay una obra exclusiva del Espíritu donde yo no participé. Es una obra de regeneración. Ahora el Espíritu ya no desde afuera, ya el Espíritu está dentro de mí y se ha unido de hecho a mi espíritu. Mi espíritu ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y ahora precisamente porque, como Pedro nos dice, nosotros somos a partir de ahí coparticipadores o participadores de la naturaleza divina. Ahora hay una fuerza divina en mi interior, Dios que mora en mí, que puede producir en mí deseos de ser santificado, dirigirme y demás. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu comienza desde adentro a hacer un trabajo de santificación en nosotros. De manera que, como bien dice Pedro, la obra santificadora es el Espíritu y es llevada a cabo para obedecer a Jesucristo, para crear obediencia en nosotros. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 8, versículo 9 y versículo 13. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. En otras palabras, ya ese mundo de la carne, donde la carne me dominaba, donde lo único que yo podía hacer era obedecer los deseos de la carne, ya yo no estoy ahí.
Es verdad que a veces todavía obedezco la carne, pero yo no estoy ahí. Entonces ya no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es la morada del Espíritu que hace la diferencia y que me capacita. Por eso la frase es empoderados por el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Fuimos llamados para vivir en su palabra. El tema de esta noche es este, un esfuerzo, la santidad como un esfuerzo propulsado por el Espíritu, motivado por el Evangelio y energizado por la fe. En la sesión anterior estuvimos hablando de cuál era el rol de la ley en el proceso de la santificación. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la otra parte, el otro polo de la balanza que equilibra todo esto, y es el rol del Espíritu, el rol del Evangelio, el rol de la fe y a la vez el rol del esfuerzo personal que Dios espera que cada uno haga. Y sin embargo, ese mismo esfuerzo se supone que sea propulsado por el Espíritu, que sea motivado por el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio y energizado por la fe. En ese título que tiene la clase de hoy hay algunas palabras clave. Y de esas palabras vamos a estar hablando a lo largo de toda esta sesión. Hay una palabra esfuerzo que es importante, hay una palabra espíritu que es importante, hay una palabra evangelio que es importante y hay una palabra fe. Se supone que nuestra justificación o salvación, el acto